Saludos a todos, muchas gracias por seguirnos nuevamente en otra emisión de CEJA Webinar. El agradecimiento de siempre al Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la Cooperación Internacional Alemana. En esta ocasión nos encontramos debatiendo sobre reformas no penales, específicamente en ejecución. Nos acompañan desde Chile Macarena Vargas, ella es chilena, abogada, magíster en Gestión y Políticas Públicas, profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile. También es expresidenta del Colegio de Mediadores de Chile. De Estados Unidos nos acompaña Natalie Reyes. Ella es egresada de la New York University School of Law. Es investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas desde 2010. Forma parte, junto con Macarena, del panel de expertos del Ministerio de Justicia de Chile sobre el modelo orgánico para la incorporación del oficial de ejecución a la reforma procesal civil. Y finalmente, desde Costa Rica nos acompaña Gerardo Parageles. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, juez coordinador del Tribunal Primero Civil de San José, es miembro redactor de la Ley de Cobros Judiciales de 2008, la Ley de Notificaciones Judiciales de 2009 y del proyecto de Código Procesal Civil Oral. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La metodología de este panel será, primero iniciará Macarena dándonos un pantallazo de cómo está la situación de ejecución en América Latina. Después Gerardo nos va a contar de la situación y cómo han implementado, han hecho experiencias innovadoras en Costa Rica. Y finalmente Natalie Reyes presentará una investigación sobre modelos de ejecución en algunos países de Europa. Así que sin más, muchas gracias por estar a todos y empezamos con Macarena. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Desde luego la invitación al Centro de Estudios de Justicia de las Américas y a la cooperación alemana, la GIZ, por permitirnos hoy día debatir sobre este tema. Yo estoy trabajando por encargo de estas instituciones en una investigación exploratoria sobre los modelos de ejecución en Latinoamérica y el Caribe. Y aquí lo que vamos hoy día a conversar y a plantearles son algunas ideas a propósito de este estudio. Lo que me gustaría partir señalando es una idea que quiero dejar bien marcada en este tema. Como dice la lámina que ustedes tienen ahí a la vista, la ejecución es tal vez una de las áreas más abandonadas del área del derecho procesal civil. Si uno revisa la literatura y revisa los textos de estudio en general, los autores se limitan a describir plazos, etapas, requisitos de un procedimiento ejecutivo, pero no profundiza ni nos ofrece una mirada más comprensiva de la ejecución como un elemento central para que las personas puedan acceder a la justicia y tener una resolución de su conflicto, pero que esa resolución pueda ser el día de mañana efectiva. En general vemos que se le da un tratamiento marginal, un tratamiento secundario a la ejecución, como si el acceso a la justicia, el derecho que todos tenemos a llegar a un tribunal, terminara con la declaración de una sentencia de mérito, dejando atrás y dejando en el fondo en un segundo lugar todo lo que dice relación con la parte de hacer efectiva esa decisión, esa resolución del tribunal. Esta es la tendencia que prima en nuestros países latinoamericanos, pero podemos ver que existe hoy día toda una tendencia muy fuerte en Europa, principalmente a propósito de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha ido marcando un fuerte desarrollo en esta materia. Y uno puede revisar los fallos de la Corte Europea de los años 97 en adelante y se puede determinar una doctrina que a esta altura se encuentra muy consolidada en relación al tema de la ejecución y a la eficacia de las resoluciones judiciales. Esta doctrina de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos se podría resumir en 4 ideas que a continuación voy a desarrollar muy brevemente. Primero, la noción de un nuevo derecho de acceso a la justicia. La doctrina de las obligaciones positivas para los Estados, el principio de eficacia de las resoluciones judiciales y el derecho a un plazo razonable. Y por último, la noción de sistemas de ejecución balanceados entre acreedores y deudores. Estas 4 ideas, como decía, son las que dan pie a esta doctrina sentada y que marca, a mi juicio, un hito muy relevante que nos puede servir de base para todos los procesos de reforma que estamos llevando a cabo en nuestra región. Brevemente, una revisión de estas 4 ideas. En primer lugar, esta idea de que el acceso a la justicia no termina con el derecho que tenemos todos de llegar a un tribunal y obtener una resolución de mérito. Eso parece evidente, pero no resulta tan claro muchas veces cuando se revisan los textos de estudio o alguna jurisprudencia en que todo pareciese terminar con la resolución de juicio, con la declaración del derecho en juicio
sin que se haga presente y se le dé la misma fuerza a todo lo que viene después de esto. Por eso la Corte Europea ha dicho que la ejecución forma parte del contenido básico, es un eje central de este derecho de acceso a la justicia, porque de otra manera no podríamos entender la eficacia de las resoluciones judiciales. Hay un fallo que marca aquí un hito en este proceso, que es el fallo Hornsby versus Grecia del año 97, donde la Corte expresamente ha señalado que así como los fallos deben ser dictados bajo estándares de justicia, estos fallos tienen que estar hechos para ser efectivos en la práctica, que tengan un correlato, que las personas puedan realmente obtener lo que andan buscando sin esperar eternamente o sin tener que darse por vencidos y dejar ese fallo o esa sentencia guardada en un cajón como si nunca se hubiese dictado. Este concepto genera obligaciones para los estados que son miembros de los, ya sea a través de la Convención Americana de Derechos Humanos y de nuestro sistema interamericano, que brevemente hablaré de eso después, o del sistema europeo de derechos humanos. Al ratificar los tratados internacionales se obligan, ¿no?, a cumplir ciertas exigencias, y una de ellas dice relación concretamente con lo de la ejecución. El Estado debe proveernos a todos nosotros como justiciables, como ciudadanos, la posibilidad de que efectivamente podamos llevar adelante la ejecución de una resolución judicial o obtener el cobro de una deuda a través de un procedimiento ejecutivo. No podemos pensar que solo, como decía anteriormente, el Estado cumple su obligación con el hecho de montar un sistema, una infraestructura, proveernos de jueces, de procedimientos que nos permitan solo llegar a una etapa del procedimiento en general, sino que nos debe proveer la segunda etapa, que es tan importante como la primera. Un tercer elemento de esta doctrina de la Corte Europea es lo que denominamos el principio de eficacia, y que alude principalmente a la idea de que la razonabilidad de los plazos que le exigimos a cualquier proceso judicial, esto es que tenga una duración oportuna, ¿no?, que no sea completamente lento o demoroso, sino que al menos la respuesta que el Estado nos da a través del sistema de justicia se pueda concretar dentro de un plazo razonable, también es exigible a los procedimientos ejecutivos. Es una exigibilidad entonces que se extiende a la ejecución, y también hay fallos allí de la Corte Europea que dan cuenta de esta exigencia. Y por último, hay una cuarta noción en relación a esta jurisprudencia de la Corte Europea que es muy interesante y que apunta a la idea de crear procedimientos que propendan a un equilibrio entre los acreedores y los deudores. Por regla general se ha sostenido que los procedimientos ejecutivos deben, ojalá, ¿no?, satisfacer el crédito del acreedor lo más rápidamente posible, ser oportuno, es decir, que quien tiene un crédito puede exigir el cumplimiento, ojalá en breve plazo. Pero de repente se produce un cierto desbalance respecto a los derechos del deudor. ¿Qué derechos tiene el deudor frente a un juicio ejecutivo? Tiene derecho, desde luego, a la defensa, ¿no es cierto?, a poner excepciones, a presentar sus medios de prueba, pero en general ha primado una visión de los sistemas ejecutivos orientados exclusivamente hacia la eficacia, y hoy día algunos profesores europeos como Booker Hess y la propia Corte Europea de Derechos Humanos han sostenido que debemos propender hacia sistemas balanceados, en que exista un equilibrio. Si bien es cierto, el acreedor tiene derecho a exigir, ¿no es cierto?, el pago de la obligación, ojalá lo más rápidamente posible, no es menos cierto que el acreedor también tiene derechos que deben ser protegidos en forma correcta por el sistema. Tenemos que entonces buscar un equilibrio que muchas veces no resulta tan fácil, y ese es uno de los desafíos que se nos plantean en estos procesos de reforma. Y junto con lo anterior, en que se busca equilibrar eficacia, como decimos, con este derecho de los acreedores, se estipula también, se ha sostenido que la ejecución debe ser leal y correcta como un estándar, exigiéndole a las partes, a ambos, al acreedor y al deudor, que sean, por ejemplo, claros y provean la información que se requiere para llevar adelante los juicios, y que cuando elijan las medidas tanto ejecutivas para, por ejemplo, embargar bienes del deudor o medidas para repeler esas medidas ejecutivas por parte del deudor, esto se produzca dentro de un marco de cierta lealtad y de corrección que nos remite en algún sentido al principio de la buena fe procesal, es decir, que las partes actúen con cierta honorabilidad dentro del proceso judicial. Todo esto que acabamos de decir, que se pueden resumir en estas 4 ideas, nos lleva a buscar un equilibrio, que es la
la última, ¿no es cierto?, noción que acabamos de comentar, la de los sistemas balanceados, entre la agilidad y la eficacia de los sistemas, que sean rápidos, que sean oportunos, que el acreedor pueda obtener ¿no es cierto?, el cumplimiento de la obligación dentro de un plazo razonable, pero sin descuidar los derechos que tiene, por ejemplo, el deudor. Tenemos que pensar en sistemas que sean capaces, entonces, reitero la idea de buscar un equilibrio o un balance entre estas dos grandes ideas fuerzas. Y algunos países europeos, aquí después Natalie nos va a contar, han buscado estos mecanismos y han tratado de, en el fondo, de diseñar procedimientos ejecutivos o de ejecución, sistemas de ejecución que tienen los elementos que ustedes tienen en la lámina que se está proyectando. Para, por ejemplo, satisfacer este estándar de eficacia y agilidad de los procedimientos, se han introducido importantes modificaciones a nivel orgánico. Ya los sistemas procesales han dejado la tendencia, ¿no es cierto?, arraigada y que es propia también en nuestros países, de que todo lo realice el juez en materia de ejecución, y se ha tendido hacia lo que se denomina la desjudicialización, una palabra media complicada, pero que expresa claramente a dónde se quiere llegar. Desjudicializar, sacar del sistema judicial algunas gestiones, algunos trámites del procedimiento ejecutivo y entregárselo a otros agentes o a otros órganos distintos del juez. Ahí hay varias modalidades, brevemente yo voy a mencionar algo al final de esta presentación, pero la idea entonces es quitarle a los jueces algunas de estas tareas que pueden ser perfectamente entregadas y realizadas por otras personas. Esa ha sido la tendencia, al menos en Europa, en esta materia. Y por otro lado, para lograr la eficacia y la agilidad de los procedimientos, también se ha ido hacia la búsqueda de mecanismos que permitan incorporar todo lo que son las tecnologías de la información. Desde, por ejemplo, hay países que regulan la subasta o los remates en línea, online, en que se puede perfectamente, a través de todo un programa especial para el Poder Judicial, el juez en este caso o el agente ejecutor llevar adelante ese remate o esa subasta. También, por ejemplo, se puede acceder a información de registros públicos respecto de los bienes del deudor, que está esto conectado en línea. Tal vez ahí Gerardo nos puede ilustrar después cómo opera esto en Costa Rica, porque ellos también lo han incorporado en forma muy eficiente. Eso es lo que dice en relación con la eficacia y la agilidad de los procedimientos, pero en relación a la protección de los derechos ahora de ambas partes, del deudor y el acreedor, hay dos grandes derechos que nuestros nuevos sistemas debieran cautelar. Uno de ellos es el derecho, primero, y aquí voy a invertir el orden que está en la lámina, a una agresión patrimonial proporcional, así le denominan los autores, por parte del acreedor. El acreedor no puede perseguir más allá de lo que realmente corresponde al monto deudado. No podemos imaginar la hipótesis de que un deudor que deba una cierta cantidad termine siendo embargado por un monto superior, que lo deje en una situación económicamente a lo mejor desventajosa, que si es un microempresario, tiene un pequeño comercio, eso le impida continuar con su trabajo. Se supone que esta agresión patrimonial, que implica, por ejemplo, el embargo de maquinarias, de vehículos, de cuentas corrientes, una serie de cuestiones que pueden afectar, por ejemplo, una actividad comercial, sea proporcional a lo que se adeuda. No puede exceder ese monto. Y ahí habrá que tomar los resguardos y las cautelas para evitar que eso suceda. Y como contrapartida, un derecho que tiene ahora el acreedor y que se transforma entonces en un deber para el deudor, es que este deudor debe informar, debe prestar declaración, dependiendo de la regulación de cada país, respecto de sus bienes. Debe informarle al tribunal qué patrimonio tiene, cuáles son sus activos y respecto a los cuales se podría embargar, de modo de que este procedimiento no se quede entrampado en la búsqueda y en el trabajo de investigación casi ¿no? ¿cómo se diría? De detective, buscando los bienes del deudor por todas partes. Entonces, la idea que está detrás de estas nuevas tendencias es precisamente, como digo, ya he dicho, equilibrar estos dos grandes estándares, eficacia, pero sin descuidar la protección de los derechos de las partes involucradas. Frente a este panorama, que uno lo puede mirar de lejos y decir, bueno, se ve interesante, podemos compartir muchas de estas ideas, nos preguntamos lo que pasa en nuestros países, qué pasa en los países de la región, cuánto de esto se recoge en nuestra legislación, en qué orientación están siguiendo las reformas procesales en materia civil en distintos países que hoy día sabemos que se están llevando a cabo. En general,
una cuestión que uno puede constatar revisando la literatura y las estadísticas judiciales de distintos países latinoamericanos es que todos los despachos judiciales presentan un alto nivel de congestión y que la principal causa de la congestión son los juicios ejecutivos. Hay datos empíricos que muestran que sobre un 80 o un 90% de las causas que ingresan a la justicia civil solo son causas por cobranzas o por deuda entre particulares. Y eso ya nos da una primera visión panorámica de cómo el sistema opera. Otro elemento que es propio de los datos que muestran las estadísticas judiciales es la duración de estos procedimientos. Se trata en general de procedimientos muy largos, procedimientos que uno diría, bueno, se trata de buscar los bienes, embargar, eventualmente subastarlos, y esto pudiera demorar 4, 5, 6 meses. En general estamos hablando, por lo menos en el caso chileno, yo no tengo datos de todos los países, pero en el caso chileno va entre 1 año y medio y 3 años llevar adelante una ejecución. O sea, estamos pensando en un tiempo bastante largo para obtener el acreedor, como decíamos, la satisfacción de su crédito. Y otro elemento que es bien interesante en esta materia y que ya es más específico es que en general en los juicios ejecutivos no se observa oposición por parte del ejecutado. El ejecutado en general, una vez que es demandado, que se le notifica el requerimiento de pago, no comparece al tribunal, no se defiende en el sentido de que no alega algún elemento en contra del título que se ha invocado en su contra. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, este ejecutado asume que está frente a una situación a la que debe responder, o por alguna razón no lo hace. Y eso, en general, las estadísticas muestran que va entre un rango entre un 3, un 5, un 10% como máximo de oposición. O sea, son juicios en que en general la controversia es bajísima. Simplemente se presenta la demanda, el tribunal despacha la orden del mandamiento o de ejecución, se notifica al deudor y luego de eso el procedimiento sigue adelante en lo que es la realización de los bienes, el embargo, el retiro de las especies y el remate eventual. Entonces, eso es un dato importante tener presente. ¿Qué más vemos en nuestros países? Que en general los procedimientos han sido estructurados sobre la base de la escrituración, salvo algunas excepciones de reformas que ya están en curso y que se ha incorporado a la oralidad. Pero en general, por ejemplo, en el caso de Chile, Argentina, varios países cercanos a nuestra vecinos tienen un sistema en que prima la escrituración. Y por último, prima también el modelo judicial, o sea, el órgano encargado de llevar adelante la ejecución es el juez. No se visualizan otros agentes u otros órganos que pudieran estar a cargo, no sé si de toda la fase del procedimiento, pero sí de alguna, como sucede en otros países en Europa, como habíamos mencionado. A esto hay que añadir algunos problemas de índole práctico, que quienes ejercen la profesión, los abogados y los jueces lo conocen claramente. Muchas veces cuesta notificar al deudor, no es fácil encontrar su paradero, su domicilio para poder iniciar un juicio ejecutivo, y más difícil es a veces encontrar bienes respecto a los cuales trabar embargo. Se ven algunos problemas y algunas prácticas que están destinadas a ocultar bienes, a realizar sociedades para traspasar un bien bienes a otras personas, en fin, que en el fondo lo que hacen es impedir que esa ejecución se pueda llevar a cabo y que el acreedor vea satisfecho su crédito. Y también se observan algunos problemas en la etapa de los remates o la subasta de los bienes, en que en general se relata en la literatura de que hay pequeñas mafias que rodean los tribunales, que están a la espera de estas subastas para adjudicarse los bienes a un muy bajo precio y luego hacer un buen negocio, ¿no? Vendiéndolas al precio de mercado. Y otro elemento que también es bien relevante a la hora de hacer un diagnóstico sobre la ejecución en nuestros países es que no se regula mayormente, salvo algunas excepciones, el deber de información, transparencia y colaboración del deudor, lo que veníamos hablando antes. Tampoco se le entregan al juez facultades para investigar el patrimonio del deudor o para el órgano ejecutor que podría estar a cargo de ello, y no se contemplan un elemento que a mi juicio parece muy interesante de explorar, la posibilidad de que el acreedor y el deudor puedan llegar a algún tipo de acuerdo o convenio de pago. En la práctica esto se produce. La experiencia al menos chilena muestra que muchas veces el ejecutado, el deudor, concurre a la entidad o a la empresa o al banco con el cual tiene esta deuda y busca alguna fórmula de pago, se repactan las deudas, qué sé yo, se llegan a acuerdos y se celebra algún tipo de transacción, pero la ley no lo contempla.
no se permite que el juez, por ejemplo, pueda llamar a las partes y proponerle un arreglo a través de una conciliación, o que este agente u órgano que esté a cargo de la ejecución también pudiera llevar adelante algún tipo de gestión o negociación entre las partes. En general, como les digo, esta es la experiencia, o sea, esta es la panorámica de los países de la región. Aquí, a continuación, me voy a referir brevemente a algunas experiencias específicas de 4 países que son los que forman parte del estudio que se me ha encargado de llevar adelante: Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica. ¿Qué se puede observar si uno analiza la situación de estos 4 países? ¿Cómo andamos con el tiempo? Ya. Primero, voy a partir por casa. En Chile, como ustedes saben, estamos en proceso de reforma a la justicia civil. En marzo de este año se despachó al Congreso Nacional un proyecto de ley que creó el nuevo Código Procesal Civil, el cual se está discutiendo actualmente en nuestro Parlamento. Nos rige entonces hoy día en la práctica actualmente el Código de Procedimiento Civil, que es del año 1903, o sea, estamos hablando de un código que fue creado hace más de un siglo atrás. Por lo tanto, efectivamente se requiere hacer modificaciones importantes, ¿no? Luego Uruguay, que tal vez uno de los países pioneros en procesos de reforma, hoy día está regido por el Código General del Proceso, aprobado el año 89, uno de los primeros países, como digo, en que se incorpora la oralidad en los procedimientos civiles. Colombia está viendo en un momento así de tránsito, porque hace pocos meses atrás, en julio de este año, se aprobó una reforma que crea el Código General del Proceso, cuya implementación va a ser gradual en un periodo de 4 años. Por lo tanto, hay normas que están comenzando a implementarse y otras que irán poco a poco haciéndolo. En el caso de las normas de ejecución, que son las que a nosotros nos interesan, entrarán a regir el año 2014. Y por último, Costa Rica, que hoy día está regida en materia procesal civil por el Código Procesal Civil del año 89, también un código relativamente nuevo, pero lo que llama más la atención es que hay una ley especial que regula la materia de cobranza y de ejecución, que es la Ley de Cobro Judicial del año 2007. Vamos a conversar aquí con Gerardo sobre esta ley, probablemente con detalle. Él es uno de los autores, y sí que vamos a poder discutir y conocer a fondo las razones por las cuales se dicta esta ley. Bueno, brevemente, aquí hay una especie de cuadro sinóptico que muestra algunos de los elementos que hemos venido discutiendo: la estructura de los procedimientos, el modelo orgánico, si es judicial o no, si se regula el deber de información por parte del ejecutado, si el juez o el órgano de ejecución tiene facultades para investigar los bienes de él, si se llevan adelante o se pueden proponer acuerdos entre las partes, y si las tecnologías de la información se han incorporado. Como ustedes pueden ver, en general, estos 4 países al menos, hay una tendencia clara: modelos judiciales en que el deber de información casi no existe, salvo en Costa Rica. Tampoco existe la posibilidad del juez de investigar respecto a los bienes del deudor, tampoco la posibilidad de llegar a acuerdo entre las partes, y salvo Costa Rica, que como ya hemos dicho lleva la delantera en esta materia, tampoco se han incorporado tecnologías de la información. O sea, estamos a un nivel bastante, digamos, indiciario. Estamos empezando cambios que podría uno imaginar en materia de ejecución civil. En Colombia, y aquí brevemente referirme a la ley 1395 del 2010, una ley que se conoce como la ley de descongestión judicial, y que tiene por objeto precisamente ayudar a minorar la demora en los juicios civiles que vivía la justicia colombiana. Hay reformas en distintos procedimientos, una reforma macro, pero en materia de juicio ejecutivo se incorporan algunas cuestiones que son interesantes. Y bueno, la ley de cobro judicial del 2007 de Costa Rica, que ya hemos mencionado. Brevemente yo quisiera referirme a algunas de las ideas que incorporan las reformas, tanto la reforma chilena, que como decíamos está en proceso de tramitación parlamentaria, como el Código General del Proceso colombiano, que acaba de publicarse en el año 2012. Y me quiero referir solo a 4 elementos para hacer una especie de resumen respecto de cómo ha ido encaminándose la reforma. En el caso chileno, cabe señalar que tal vez este es uno de los primeros países en que incluye esta idea de la desjudicialización. El proyecto de reforma procesal civil chileno
crea una nueva figura que es bastante interesante, que ha generado un cierto nivel de discusión a nivel académico principalmente, que es la figura del oficial de ejecución. Se crea un órgano o un agente externo al Poder Judicial que estaría a cargo de llevar varias de las actuaciones propias de un juicio ejecutivo. Debo decir, eso sí, que hasta la fecha no hay una definición respecto al modelo orgánico exactamente cómo se va a llevar adelante en el futuro, si va a ser un órgano que va a depender de alguna institución pública, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, si va a ser un órgano privado, liberal, que podría recaer en cualquier profesional que ejerza estas funciones, o si va a estar definitivamente al interior del Poder Judicial y por lo tanto estaríamos frente a lo que se denomina un modelo judicial. Pero es una cuestión que ha llamado mucho la atención y que, como les digo, está en proceso de discusión. En Colombia, por ejemplo, frente a esta disyuntiva se optó por el modelo judicial. Se mantiene entonces la estructura o el modelo orgánico que ha primado en nuestros países. Respecto al deber de información de los bienes del deudor, en Chile se recoge este deber, se le exige al deudor al momento que es requerido de pago que realice una declaración jurada y establezca cuáles son sus bienes, sus activos, de modo de poder perseguir en ellos la deuda. Cuestión que, por ejemplo, tampoco se incorpora en el Código General del Proceso colombiano recientemente aprobado. Pero en ambos casos, tanto en la reforma chilena como en la colombiana, se incorpora la facultad de investigar bienes del deudor. En el primer caso, en el caso chileno, esta facultad está entregada al oficial de ejecución y en el caso colombiano se le entrega al juez por razones obvias. Y por último, el punto final, la posibilidad de convenios de pago, de acuerdos en que las partes puedan llegar, ¿no es cierto?, a darse ciertas concesiones respecto a plazos o montos. La reforma chilena sí lo incluye, se lo encarga al mismo oficial de ejecución que actúe como un tercero, que permita a las partes dialogar y buscar algún punto de acuerdo y que luego se somete a la autorización o aprobación del tribunal, y no se incorpora una facultad de este tipo en el Código colombiano. Todo esto es para mostrar en el fondo una panorámica, ¿no?, de lo que está sucediendo en nuestros países y por dónde van encaminándose las reformas. Por lo tanto, más bien, y aquí ya a modo de cierre de esta presentación, hay muchas ideas y muchos temas que podría uno plantear para una discusión, y cada uno de ellos por sí mismo podría generar horas y horas de debate, ¿no? Desde luego el tema de la desjudicialización, debemos desjudicializar, qué fases se pueden desjudicializar, quién debe ser ese órgano ajeno al tribunal que podría estar a cargo de estas tareas, cuáles son los pros y los contras de un proceso de estas características. Luego está el tema de la oralidad, que yo creo que ahí hay menos discusión, estamos todos de acuerdo en que es necesario ir hacia procedimientos orales y que en materia de ejecución también es posible llevarlo a cabo. Por ejemplo, en el momento de la oposición de excepciones por parte del deudor, perfectamente el juez puede citar a ambas partes a una audiencia. Eso ocurre en varios países que ya tienen esta reforma en este sentido, donde se discuta y en una audiencia se presenta la prueba y se resuelve inmediatamente las excepciones que se han presentado. Vuelvo a las ideas que ya hemos visto, no quiero reiterarlas porque en realidad puede ser un poco repetitivo, pero discutir sobre la necesidad de incorporar este deber de información, transparencia y colaboración, la facultad de investigar los bienes del deudor, la facultad del juez o de un agente ejecutor de proponer acuerdos, en fin. Lo que sí quisiera referirme brevemente es que también parece relevante destacar la incorporación de procedimientos monitorios en sistemas de ejecución. En general, las reformas nuevas así lo contemplan. La colombiana contempla un nuevo procedimiento monitorio, la chilena también, y varios otros países ya lo tienen, como por ejemplo en Uruguay. Pero no todos nuestros países tienen este sistema que ha dado también grandes frutos y beneficios en otros países europeos. Y por último, yo quiero cerrar esta presentación, yo no sé cómo vamos con el tiempo. 5 minutos. 5 minutos, entonces estamos bien. Con la discusión de la desjudicialización, que a mi juicio puede ser una de las que resulte más interesante, y también plantearles algo de lo que ha estado sucediendo en Chile respecto a este tema, porque en realidad existe un consenso, el Ejecutivo así lo ha manifestado, hacia la desjudicialización, pero como les decía anteriormente, se discute quién sería este órgano y cuál sería su dependencia, cómo se financiaría
el oficial de ejecución, bajo qué régimen de supervisión y control existiría. Y hay un interesante debate que nos ha llevado hacia discutir respecto de la naturaleza de la jurisdicción. Yo sé que esto es un tema bastante técnico, pero para quienes nos dedicamos a esto es tremendamente relevante. ¿Es posible que una persona que no sea juez esté a cargo de esta fase? Esa es la discusión que está detrás, es una discusión de fondo. En el caso chileno hay algunos que creemos que es posible, que creemos que algunas fases del juicio ejecutivo son susceptibles de desjudicializar, pero hay otros que consideran que eso es imposible porque la jurisdicción contempla tres facultades: la facultad de conocer, la facultad de juzgar y la facultad de ejecutar, que están unidas y son cada una de ellas inherente al concepto de jurisdicción. Por lo tanto, no podríamos desjudicializar ninguna de las funciones, o a lo mejor una que otra, pero muy menores. Y entonces, como les digo, el debate nos está llevando hacia ese punto. Estamos trabajando algunas personas en este tema, específicamente cuál es el modelo que mejor se aviene con nuestra cultura, cómo podríamos implementar algo que sea eficiente, que logre los objetivos que se pretenden. Y para eso hemos ido mirando los modelos que hay en otros países, y con esto cierro, y va después Natalie a comentar, ¿no?, un estudio que ella está haciendo respecto a los modelos europeos, en que se distinguen estos 4 grandes modelos. Si uno revisa la legislación comparada en materia de desjudicialización, podemos encontrar un modelo judicial en que el juez en realidad sigue siendo el actor principal en estos procesos, pero pueden intervenir otros funcionarios, otros colaboradores de la Administración de Justicia en este proceso. Este, por ejemplo, el modelo español. Después hay uno que se denomina judicial atenuado, otro le denominan mixto, en que se trata de un término medio en realidad, ¿no?, entre un funcionario que está adscrito al Poder Judicial pero no forma parte de la orgánica y que puede tener cierta independencia para llevar adelante sus funciones. Se discute si realmente estamos en realidad frente a un modelo judicial o no. Quizás ahí Natalie después lo puede ver con más detalle. Un tercer modelo es el modelo de oficial independiente, liberal y profesional, en que se trata de una persona, como dice su nombre, ¿no?, un profesional que trabaja en forma independiente, ajeno al Poder Judicial, en que está regulado por ciertas normas y aranceles especialmente diseñados para esto, con una fuerte supervisión de algún ente estatal, puede ser el Ministerio de Justicia o el propio Poder Judicial, y quienes están a cargo de llevar adelante prácticamente todas y otras incluso funciones propias del juicio ejecutivo. Este es el modelo que opera, por ejemplo, en Francia y en Italia, si no me equivoco, ¿no? Y por último tenemos un modelo adscrito a la administración pública, que es en el fondo entregarle la labor de la ejecución a un órgano estatal, a una agencia administrativa que se encargue de llevar adelante todos estos procesos, como ocurre por ejemplo en Suecia, en que aquí es el Estado el que provee el servicio a través de un gran sistema de ejecución que no solamente se encarga de los juicios civiles, sino que está a cargo de toda la cobranza o de la ejecución a nivel judicial, por ejemplo la laboral o la de familia, en fin. Es un órgano entonces que concentra todas las funciones ejecutivas por parte del Estado. Estos son los modelos que están en juego, entonces, ¿por dónde uno podría optar y cuál sería el más adecuado para cada país, según su legislación, según, ¿no es cierto?, la cultura jurídica que impera en cada uno de ellos? En fin, y estas son las discusiones que a mi juicio son tremendamente relevantes, que debemos tener de cara a los procesos de reformas judiciales que estamos llevando en Latinoamérica, en particular en Chile o en otros países que estamos en proceso de discusión, tanto en el Parlamento o en algunos otros países como Ecuador, en que se está discutiendo al interior del Poder Judicial un texto, un anteproyecto. Vamos a seguir con los modelos que tenemos, a lo mejor mantener ciertas estructuras porque son las que nos dan algún nivel de confianza, o nos vamos a atrever a innovar. Esa es como la pregunta. Vamos a dar un salto que nos permita a lo mejor acercarnos a un sistema menos burocrático, menos lento, o podríamos decirlo más rápido, que realmente ponga fin a los problemas que todos conocemos y que estamos todos de acuerdo que es necesario terminar en nuestra justicia civil y en particular a propósito de la ejecución. Con esto termino y quiero, por supuesto,
aquí atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. A todos ustedes les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del video chat y también seguirnos en Facebook y enviar como mensaje privado la pregunta buscándonos en el buscador en Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Ahora vamos a la exposición sobre el sistema en Costa Rica de ejecución a cargo de Gerardo Parageles. Bueno, muy buenas tardes. Igualmente agradecer a CEJA y a la cooperación alemana por la invitación y la oportunidad de poner en conocimiento nuestra experiencia en este tema. Empezaría diciendo que lo que relata Macarena, por un momento se me fue su nombre. Lo que relata Macarena es una excelente radiografía de lo que ocurre en nuestros países latinoamericanos. Es una investigación muy seria y una radiografía, insisto, de lo que en Costa Rica incluso ocurrió antes. La situación anterior a la reforma del 2008, la ley del 2007, pero entró en vigencia en mayo del 2008. Efectivamente, para esa época, antes del 2008, el sistema nuestro era un proceso de ejecución totalmente escrito, donde el desequilibrio de los derechos eran más a favor del deudor que del acreedor. Ese era nuestro sistema. Había un desequilibrio, pero era que existían muchos derechos para el deudor. Como antecedente, ¿qué fue lo que ocurrió? El código nuestro es de 1989, entró a regir en el 1990, a pesar de ser de una data reciente. El problema es que no introdujo la oralidad. Hubo alguna timidez en nuestro sistema en los años 80 para introducir de una vez la oralidad. Y ya 8 años después, ya para 1998, Costa Rica empezó a introducirse en este movimiento de reforma integral. Y empezamos a trabajar desde esa época una reforma a los procesos no penales. Y quizás lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de carga laboral que tenían los juzgados civiles en materia de cobranzas, para arriba del 80%. Y ante ese panorama, lo complicado del procedimiento escrito, teníamos 4 procesos de cobranzas distintos. Para acá era como un abanico de opciones. Dependiendo de la naturaleza de los títulos, se podía cobrar uno u otro. Y ante esa situación, y teniendo ya avanzado un proyecto de reforma, y visualizamos una lentitud parlamentaria en nuestro país para este proyecto. Entonces decidimos, y aquí es un poco la justificación de la ley, se decidió extraer del proyecto las normas relacionadas con las cobranzas y estructurar una ley de cobro judicial, que así se la llamó, ley de cobro judicial. Pero no es una ley estrictamente pensada científicamente como una ley autónoma, sino, repito, se sacó del proyecto, de las normas del proyecto, como para avanzar en este tema. Costa Rica habíamos visto que si nosotros por lo menos avanzábamos en el tema de las cobranzas, podíamos lograr una mejora en la administración de justicia muy importante. Esto porque no solamente se trataba de darle un procedimiento más ágil al cobro, a las ejecuciones, sino que descongestionábamos los juzgados civiles para que también los jueces se pudieran dedicar a los otros procesos no cobratorios, ordinarios, sumarios, que también estaban sufriendo un problema de delación. Esta ley, cuando se propuso esto, la idea fue trabajar 4 objetivos, y muy de la mano con lo que Macarena acaba de explicar en su exposición. Tratamos de resolver el problema de la duración de los procesos, tratar de resolver el tema de la notificación de los deudores, que siempre fue una gran queja, el tema del apremio patrimonial de los deudores, cómo organizar de mejor manera los juzgados civiles y resolver el tema de la gratuidad del proceso. Estos 5 objetivos, pilares, lo hemos logrado un 60 o 70%, no puedo
No, debo reconocer que no lo hemos logrado consolidar el procedimiento, apenas tenemos unos 4 años. También debo aclarar de que el proyecto del Código Procesal Civil ya está con un dictamen unánime en la comisión de la Asamblea Legislativa de nuestro Parlamento, esperando que pueda ser ley pronto. Y la ley de cobro volverá, digamos como ley, irá a ser derogada y volverá al proyecto. Y la ventaja que se tiene es que hemos logrado introducir en el proyecto las experiencias que pueden haber sido negativas durante estos 4 años, corregirlas ahora que esto integralmente va a retornar a su lugar de origen, que es el proyecto. La ley de cobro judicial en Costa Rica siempre se pensó como una legislación temporal. No una ley definitiva, no una ley estructuralmente autónoma, sino que es una ley que tendrá que regresar al proyecto, y de hecho hemos mejorado muchas de las normas que están en la ley, que fueron de las versiones del proyecto anteriores al 2007, ahora en la última versión del proyecto ya tiene una versión mejorada de las normas del código. ¿Qué pasó voy a tocar rápidamente estos 5 puntos. En cuanto a la duración de los procesos, nosotros, como les adelanté, teníamos antes de la reforma 4 procesos de cobro, un proceso sumario para los títulos ejecutivos, un proceso monitorio, que sí, nosotros introdujimos el monitorio en Costa Rica a partir de 1990, pero de una forma muy tímida que prácticamente no funcionó. Debo reconocer que el monitorio en Costa Rica no funcionó de los años del 90 a esta ley. Y había un proceso hipotecario para las ejecuciones de los créditos hipotecarios y una ejecución prendaria. O sea, tenemos 4 procesos según la naturaleza del título. Lo primero que hicimos en la ley de cobro fue reducir estos 4 procesos a 2, pero ya no por naturaleza de las obligaciones, sino no por la naturaleza del título, sino por la naturaleza de las obligaciones. Entonces, el proceso monitorio, estructurado ya tal y como es la corriente actual, ya se introdujo un proceso monitorio pensado para que no hayan oposiciones, y donde haya posiciones reguladas, equilibrando esto que Macarena nos explicaba, para las obligaciones personales. Todo lo que son obligaciones personales se cobran o se ejecutan en el proceso monitorio, y un proceso de ejecución para las obligaciones reales, hipotecas y prendas, unificando procedimientos. Nos ha dado muy buen resultado, porque esto obviamente ya incluso el usuario, el abogado dedicado a estas materias, ya no tienen que escoger por la cantidad de títulos o por la naturaleza del título, sino por el tipo de obligación. El procedimiento se simplificó de un procedimiento escrito, totalmente escrito que teníamos. La ley de cobro introdujo, o nosotros nos optamos por la corriente de introducir la oralidad en el proceso de ejecución. Es decir, en aquellos casos donde exista oposición del deudor debidamente regulada en la ley, el juez señalará una audiencia oral. Y en esa misma audiencia oral se dicta la sentencia. Incluso fuimos un poquito amantes de la oralidad en ese momento, ahora estamos reflexionando un poco. Debo aclararles que incluso estamos exigiendo de que la parte vencida deba apelar y fundamentar la apelación inmediatamente en la audiencia. Esto no deja de ser, esto es una de las experiencias, digamos, negativas, pero en el sentido que nos permite avanzar un poquito en las reformas, porque sí hemos visto que a veces fue una reforma muy fuerte, quizás de entrada. El abogado culturalmente no estaba, en Costa Rica la oralidad siempre ha estado más marcada en la parte penal, en los procesos no penales no había oralidad. Y la ley de cobro introduce una oralidad donde las partes no acostumbradas llegan, el juez dicta la sentencia oral, y la parte que vencida tiene que apelar y fundamentar su apelación inmediatamente. Y la capacidad de reacción para argumentar una apelación inmediato no deja de provocar algún problema, incluso hasta derecho de defensa. Bueno, pero simplificamos el procedimiento, un proceso monitorio con una oralidad excepcional. No es que todos los procesos monitorios van a la oralidad, gracias a Dios, Dios guardísimo. Solamente cuando hay oposición. Y la oposición, en Costa Rica creo que la oposición oral, la oposición en cobro, creo que se reduce a un 10% quizás. Son muy pocos los procesos que tienen oposición del deudor. Y como les decía, se introduce una oralidad muy, muy excepcional.
También regulamos un tema que teníamos en Costa Rica, que Macarena no lo mencionaba, no sé cómo será en otros países. Nosotros teníamos un problema con la llamada prejudicialidad. El deudor, muy cargado de sus derechos, lo que hacía era que acusaba penalmente la falsedad del título y lograba suspender el proceso de cobro civil hasta que el juez penal resolviera. Eso, incluso había un límite de 2 años, pero esos 2 años muchas veces era un acto de dilación. En la ley de cobro judicial eliminamos expresamente el tema de la prejudicialidad. Claro, no fue muy pacífica esa transición porque los penalistas mantienen una idea de la prejudicialidad, pero nosotros logramos, creo que fue una de las cosas muy importantes, haber eliminado la prejudicialidad y que si el deudor quería discutir que la firma no era la suya, que lo discutiera en el mismo proceso monitorio, incluso con dictamen pericial, y en la misma audiencia oral el juez del cobro lo resolviera y no tuviéramos que esperarnos al antecedente penal. Esto fue una parte muy interesante. También resolvimos el régimen recursivo, que también sabemos que los deudores utilizan mucho el tema de los recursos para atrasar el tema del cobro. Hicimos un sistema muy restrictivo de apelaciones, muy restrictivo. Además de que como son procesos prácticamente orales, las resoluciones son muy pocas. Una de las ventajas que tiene el proceso monitorio y el de ejecución que se estableció es de muy pocas resoluciones, muy pocos actos de juez. Y entonces, si hay muy pocos actos de juez, muy pocos actos apelables. Entonces, esto también provocó un gran descongestionamiento en nuestro sistema por la vía del recurso. Sin embargo, yo debo reconocer que la reforma procesal, aunque me parece que nosotros hicimos o se hizo un buen trabajo en Costa Rica, la ley de cobro judicial se puso a la altura de la corriente, del monitorio, de la ejecución, con algunas otras cosas muy propias de nuestro sistema. Creo que la reforma procesal podría ser insuficiente si no va aparejada de otros elementos, ¿verdad? De una cultura, capacitación, organización, que son los otros temas también paralelos que yo quiero comentar. En una forma adicional a la ley de cobro está el tema de la notificación a los deudores. Aunque aquí yo hablo de los deudores, en realidad voy a referirme a todos los que intervienen en el sistema de cobranzas. Porque en el sistema de cobranzas el problema no es, o en el tema de ejecución, no solamente notificarle al deudor, también hay que prever que hay que notificarle a otros acreedores que también estén relacionados con ese cobro en específico, y a otros intervinientes que podrían ser algunos anotantes o algunos personas que hayan comprado posteriormente las propiedades, etcétera, etcétera. Este era un tema, me acuerdo mucho en las reuniones de los grandes usuarios, de los bancos y gente que está dedicada a la recuperación de estos dineros, de préstamos, sobre todo estatales, públicos, que siempre se quejaban de que el sistema procesal, el sistema judicial estaba trabado por la imposibilidad o el costo de notificar a los deudores. Incluso en Costa Rica existían sociedades específicamente con funciones para ser contratados para localizar, los llamados localizadores de deudores. Creo que nosotros hicimos un avance increíble, tanto en la ley de cobro judicial como en la ley de notificaciones que salió un año después. Con estas dos leyes bien combinadas, logramos, primero, resolver el tema de la notificación del deudor. ¿Cómo? Al deudor, cuando firma el documento de cobro, cuando firma el documento de la obligación, donde se obliga, se le consigna, se introduce dentro del documento el llamado domicilio contractual. Es decir, el propio deudor tiene que señalar la dirección de su casa de habitación para ser notificado en caso de un incumplimiento de la obligación. Incluso se le dice por ley que si él cambia de dirección, está obligado a comunicarle al acreedor la nueva dirección. Es decir, en otras palabras, el deudor tiene que estar localizable siempre. La pregunta es, ¿qué ocurre si cambia y no comunica? La ley prevé de que en ese caso, sin más trámite, se le nombra un curador procesal, un representante que lo pueda representar. Algunos acreedores dicen, eso sería chinear mucho, no sé si se dice chinear aquí también. Si dice chinear, eso sería todavía nombrarle un curador, porque el curador tendrá que pagarlo el acreedor, ¿no? En los honorarios, y después lo puede recuperar también por costas, pero
Algunos pensaban, ¿y por qué no se lo notifica por edictos de una vez? Sí, pero es que el derecho de defensa en Costa Rica, el derecho de defensa y el tema de que alguien lo defienda, así como que la notificación por edictos nadie lo defendería. Entonces, nosotros optamos por simplificar el procedimiento, pero de notificación por medio de un curador procesal, con lo cual el acreedor también tiene la ventaja de que con eso interrumpe la prescripción cuando tiene problema, cuando está con ese tipo de situación. Alguien se podría estar preguntando, ¿y qué ocurre con aquellas ejecuciones donde no hay domicilio contractual, porque no había un documento de por medio donde se existiera esa obligación? Eso lo resolvimos con la notificación por medio del registro electoral. Es decir, el acreedor sí, si desconoce dónde está su deudor porque no tiene domicilio contractual definido, entonces con la cooperación del juez se pide su dirección en el registro electoral, en el registro civil, y ahí se le notifica. ¿Qué ocurre si no está localizable en esa dirección registrada electoralmente? Igualmente se pasa a notificarle mediante un curador procesal. Luego a los acreedores, tanto a los demás acreedores que no son partes en el proceso, la ley de cobro judicial establece la notificación por medio de publicidad registral. Esta es una novedad bien interesante porque pensemos que pensemos un ejemplo, yo embargo y quedo de primero, digámoslo así, en el registro, me anotan mi embargo en el registro sobre la propiedad de Natalie, y resulta que después de mi embargo entran 10 embargos más. O sea, Natalie tiene muchas deudas y entraron 10. O sea, soy yo y 9 embargantes más. La ley de cobro judicial, antes yo tenía que notificar a todos los 9 que estaban detrás mío. Con la ley de cobro judicial se dice que ya no, porque todos los 9 que entraron después de mi embargo quedaron notificados por la publicidad en el registro de mi embargo. Entonces con eso nos evitamos 9 notificaciones, y eso es bien interesante porque entonces el acreedor tiene que jugar con estas reglas y no tiene que esperar que le notifiquen, sino que ya está notificado por disposición de la ley y lo que se llama notificación por publicidad registral. Y en algunos casos, cuando no puede ser localizado, sí se aplica la notificación por edictos. En materia de apremio patrimonial, en materia de embargos concretamente, yo sé que este tema se va a hablar bastante aquí. Yo nada más voy a mencionar que en Costa Rica el problema de los bienes legalmente embargables es todo un gran tema. Nosotros prácticamente tenemos muy reducido la persecución de bienes a bienes inmuebles, a cuentas bancarias algunas y prácticamente a salarios. Después de eso es un poco difícil embargar otro tipo de bienes. Y entonces la reforma de la ley de cobro lo que introdujo fue los llamados embargos electrónicos, donde el juez le facilita la persecución al deudor, al acreedor, embargando. Presenta la demanda y el juez, cuando el estando traslada su demanda, él inmediatamente ingresa a los registros públicos y embarga directamente el bien. Antes se tenía que hacer por medio de oficios, antes había que hacer mandamientos, antes había que hacer papelería para que se pudieran inscribir los embargos, y duraba algún tiempo, y ese tiempo producía que quizás hubiesen traspaso de bienes o otros embargos. Ahora relativamente es mucho más, en la práctica se supone que eso funciona bien, en el sentido de que entonces el juez o el juzgado embarga directamente por vía electrónica, en línea, embarga los bienes, y esto ha provocado también alguna tranquilidad para los acreedores. Aunque el problema no es esto, el problema es que los juzgados, lo voy a hablar ahora, inmediatamente los juzgados especializados de cobro manejan en San José, hay 3 juzgados especializados de cobro que manejan un aproximado de 45,000 expedientes, mientras que se le da curso a todos esos, también el tema del embargo, aunque sea electrónico, entre la presentación de la demanda y que se le dé curso, hay un tiempo que también estamos sufriendo y que debemos de resolverlo, ¿no? La organización de los juzgados, que también algo hablaba Macarena en relación con la desjudicialización. Nosotros, obviamente, fue un gran tema, el tema de la desjudicialización. Nosotros lo analizamos desde 1998, incluso por ahí yo tengo guardado en mis notas, en mi historia, un proyecto, un borrador de lo que iba a ser
centros de remates o extrajudiciales. Pero en Costa Rica todavía estamos muy identificados con dos cosas. Uno, que la Constitución Política de Costa Rica dice que el Poder Judicial es el único que puede ejercer la jurisdicción. Es un tema constitucional, el tema que no se puede privatizar la justicia. Y segundo, el tema del derecho de defensa. Eso también está muy arraigado en Costa Rica, un tema constitucional también por nuestros tribunales, y el derecho de defensa. Entonces, da mucho temor de que se traslade ciertas competencias a centros privados y que no se les dé el debido proceso a ellos, y las apelaciones y los traslados y oposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, no se logró. Entonces, como no se logró, lo que se hizo fue dejarlo dentro del Poder Judicial, seguir un modelo dentro del Poder Judicial, pero más simple, mucho más ágil y con algunas ideas. Primero, especializar juzgados de cobro. Todo el país tiene ya juzgados especializados de cobro, con lo cual los juzgados civiles quedaron descongestionados solo para que se dediquen a los otros procesos, que es una tarea bien importante que se trabajó, es esa doble partida. Segundo, además de especializar los juzgados, se estableció lo que se llama la carpeta digital o el expediente digital. En estos juzgados especializados de cobro no hay papel físico, los expedientes son todos digitales, electrónicos, las apelaciones, todo. Hay que mejorar todavía un poco este sistema, pero está trabajando bastante bien. La administración interna de los juzgados también es algo que se está trabajando, que también hay que mejorar, que es cómo coordinar dentro del mismo juzgado especializado de cobro las tareas para que no sean tan repetitivas. Hay jueces que se dedican solo a la parte de audiencias orales, jueces que están más metidos en el tema de los remates, jueces que están más en el trámite de los expedientes. Entonces se está tratando de hacer una organización interna, no desjudicializada, pero sí ya más cerrada, ¿no? Claro que hay tareas pendientes, como les dije, en ese tema. Aquí en la organización de los juzgados especializados, para ir creo que ya terminando, nada más sin perjuicio que lo pueda avanzar más adelante, cuando hablaba Macarena de que el tema de los convenios de pago. En Costa Rica sí tenemos los convenios de pago en dos áreas. Primero, si hay oposición del demandado, en la audiencia oral hay una actividad exigida que es la conciliación, una actividad propia de la audiencia. Y si no hay oposición, la Ley de Resolución Alterna de Conflicto, que es una ley independiente que se llama así, Ley de Resolución Alterna de RAC, la llamada Ley RAC en Costa Rica, dice que en todos los procesos, sin importar la naturaleza y en cualquier estado del proceso, obviamente en etapa de ejecución también se permite, las partes pueden llegar a acuerdos de pago. Y se han dado bastantes acuerdos de pago y muy interesantes. Es que nosotros sí tenemos, tanto para la ley de cobro como para la ley del RAC, la posibilidad de convenios de pago. Y termino 2 minutitos con esto. Nosotros tenemos el gran problema en Costa Rica, a pesar de todos esos esfuerzos que hemos hecho, tenemos un problema muy serio, que es la gratuidad. Los procesos en Costa Rica son gratuitos, especialmente los de cobro. Son miles, pero miles de millones de colones que se cobran y el Poder Judicial los cobra prácticamente en forma gratuita porque no hay una tasa judicial. Y les aclaro que en Costa Rica el Poder Judicial cobra todo lo que es a entes privados como a entes públicos. Es decir, los bancos públicos, toda la administración pública, todo el Estado le cobra dentro del mismo Poder Judicial y es gratuito. Nosotros, previendo este problema, se había redactado una ley de tasa judicial, un proyecto de ley de tasa judicial que también tiene algunos años, porque es una ley que se introdujo con la ley de cobro judicial. Lo que pasa es que la ley de cobro sí salió, la ley de tasa judicial no. Algunos consideran que esto es como un impuesto más y en realidad no es un impuesto. La tasa judicial no es un impuesto. Simplemente son dineros que el acreedor paga por acceder a la justicia, pero se le devuelven un mejor servicio, con mayores jueces, mejor organizados los juzgados, con mayor personal de apoyo, para compra de tecnología moderna, para dar un mejor servicio y acortar los tiempos de duración. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Parece que ya hay un poquito más de conciencia de la ley de tasa judicial y yo esperaría que tal vez en alguna otra oportunidad yo ya pueda venir diciendo aquí con una cara más alegre que ya tenemos ley de tasa judicial.
por ahora, pues por el tiempo, le agradezco la paciencia y estaremos contestando alguna pregunta si es lo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Gerardo. Ese era Gerardo Parageles de Costa Rica contándonos sobre la experiencia de lo que es el sistema más avanzado que tenemos en este momento en América Latina en cuanto a ejecución y cobro. Ahora, finalmente, después de haber pasado por América Latina y puntualmente Costa Rica, vamos a escuchar a Natalie Reyes. Ella tiene una investigación que hizo sobre 8 países europeos en cuanto a ejecución. Así que, Natalie, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Entonces, como adelantó Macarena, existen 4 modelos centrales de la ejecución en materia civil. Ahora yo, en el contexto del proyecto entre CEJA y GIZ, he realizado un estudio de 4 países en Europa que no cuentan con el modelo judicial. Y en particular quisiera comentar entonces sobre 2 aspectos que se han mencionado en estas 2 presentaciones. Primero, cómo consiste un modelo que es desjudicializado y en particular quiénes son los ejecutores o los oficiales de ejecución que trabajan en estos. Y segundo, qué métodos existen para encontrar los activos del deudor en estos modelos. Entonces, en los países estudiados, el primero, Francia, el que cuenta con el modelo liberal, como fue adelantado, es el país que se utiliza como ejemplo clásico de este modelo, en cual su huissier de justice, el oficial de ejecución, es un ente de carácter privado que ejerce una profesión liberal y recibe este poder de parte del Estado. Es decir, ejerce una función pública, aunque tiene la capacidad de llevar a cabo este trabajo en modelo de negocio. Y cabe señalar que es estrictamente regulado. Segundo, un país que estudié con el modelo mixto es Alemania, lo cual cuenta con diferentes entes que se encargan de la ejecución. Existe en Alemania un tribunal de ejecución que es realmente un departamento en el tribunal local y este tribunal tiene competencias sobre la ejecución sobre bienes inmuebles en particular. También el tribunal de primera instancia tiene el poder de ejecutar ciertos casos. Y por último, también existe un oficial de ejecución, el Gerichtsvollzieher, quien es un funcionario público que está encargado de ejecutar casos en principal sobre bienes muebles. Trabaja fuera del tribunal, aunque está estrictamente vinculado con el tribunal, pues es un funcionario del tribunal. No obstante, lleva a cabo sus funciones independientemente. En Alemania actualmente existe un proyecto de ley que está en el Congreso en este momento para cambiar el sistema a un modelo liberal. Esto significaría que este funcionario se traspasaría a un profesional que ejerce en su capacidad liberal. No obstante, este parece no ser viable para la actualidad, pues requeriría una modificación constitucional y en este momento pareciera que no va a ocurrir esa modificación. Bueno, tercero, estudié en Inglaterra, que también cuentan con el modelo mixto. En Inglaterra cuenta con 2 entes principales que llevan a cabo la ejecución. Primero, los alguaciles del Tribunal de Condado, quienes son funcionarios públicos que trabajan dentro de los tribunales y tienen la competencia exclusiva para los casos menores de 600 libras. Y segundo, también existen oficiales de ejecución de la Corte Superior, o High Court Enforcement Officers, quienes trabajan afuera del tribunal y tienen la competencia exclusiva de ejecutar los casos mayores de 5.000 libras. Esto significa que en los casos entre 600 y 5.000 libras hay competencia entre estas 2 figuras. Esto es importante porque es uno de los temas que se está intentando cambiar en este momento, porque los oficiales de ejecución de la Corte Superior se perciben como más eficaces, tienen números más eficaces y por lo tanto ellos quieren tener mayor competencia sobre los casos civiles. Y cuarto, estudié Suecia, lo cual cuenta con un modelo administrativo, en lo cual existe una agencia nacional que se encarga de la ejecución de sentencias y otros títulos,
ejecutivos. Y en este sistema vamos a ver aquí en esta presentación el actor del Chronoforge, quien es el oficial de ejecución superior que trabaja en esta agencia. También trabaja con otros ejecutores, oficiales de ejecución de nivel inferior, pero este es el oficial de ejecución en estricto sentido. En cuanto a la distribución de estas figuras, todos estos entes quienes trabajan fuera del tribunal, los cuales voy a enfocarme en esta presentación, los dos que ejercen una profesión liberal independiente, los cuales aquí, como vimos, son el Huissier de Justice en Francia y el High Court Enforcement Officer en Inglaterra, tienen competencia no exclusiva. Es decir, pueden competir entre sí en diferentes distritos. En Francia esto es dentro de un distrito a nivel de la Corte Regional, y en Inglaterra tienen competencia nacional desde el año 2004, cuando estas funciones se traspasaron a ellos desde los antiguos sheriffs. Alemania, lo cual cuenta con el modelo mixto, aquí tienen competencia exclusiva dentro de un distrito del tribunal local. Y bueno, en Suecia, que cuenta con el modelo administrativo, es una oficina nacional que tiene 5 regiones y 39 oficinas. Esta distribución ha significado que básicamente los países con el modelo liberal en una forma de sus ejecutores trabajan juntos en los lugares. En Francia, por ejemplo, la mayor parte de los oficiales de ejecución trabajan en sociedades juntos, es el 78%, y más o menos el 20% trabajan individualmente. Y cabe señalar que, por ejemplo, en Inglaterra, las 5 empresas más grandes de la ejecución llevan a cabo 90% de los casos de ejecución. Entonces, ¿quién controla estos oficiales de ejecución en caso de una disputa? En cada uno de estos países existe un juez civil imparcial quien tiene la responsabilidad para controlar cualquier aspecto de la ejecución en caso que haya una disputa, una controversia. Este juez tiene variadas otras tareas dependiendo del país. Por ejemplo, en Francia se requiere, sí, para aprobar un embargo en el salario. Y en Alemania, como se mencionó, tiene bastante otros poderes, pues tiene la competencia sobre otros tipos de ejecución en materia de bienes inmuebles. Inglaterra y Suecia, al contrario, tienen funciones mínimas y solamente, básicamente, funcionan estos jueces para controlar las disputas y también las medidas provisionales. Al otro lado, en cuanto a la supervisión operacional, cada uno de estos entes llevan a cabo sus negocios día a día de forma independiente. Sin embargo, están sujetos a diferentes grados de control operacional de distintas figuras, por ejemplo, los fiscales, su asociación profesional, los cuales existen en general para estas figuras, también el juez y también en la autoridad misma cuando se trata de Suecia. Y por último, en esta mitad de la presentación quisiera mencionar en cuanto a la educación que todos estos oficiales de ejecución tienen una capacitación especializada por lo general para su tarea, y en Europa hay una tendencia que los oficiales de ejecución sean de capacitación muy alta, en general incluso son abogados. Esto ocurre en Francia y en Suecia, donde son requeridos de ser abogados. En Inglaterra son requeridos terminar un grado universitario en este tema, y en la práctica más del 50% de los oficiales de ejecución son abogados. Una excepción se encuentra en Alemania, donde el oficial de ejecución, quien recordemos que es un funcionario público en este caso, solamente requiere tener 2 años del colegio. Sin embargo, recibe una capacitación especializada cuando empieza a trabajar en los tribunales y antes de tener su propia oficina en la cual lleva a cabo su función. Entonces, a grandes rasgos, lo que podemos ver en esta parte del estudio es que en los países estudiados el juez se involucra mínimamente en los procesos de ejecución, pero siempre en caso de una disputa. Y en general, de los sistemas establecidos, los más utilizados fueron los que tenían mayor grado de independencia de los tribunales. Esto se vio, por ejemplo, en Francia, en la cual menos de 10% de los casos se ven en general
por un juez de ejecución. En Alemania también, donde los oficiales de ejecución que trabajan fuera de los tribunales reciben más de doble el número de los casos que reciben los tribunales. Esto se divide también en cuanto de el tipo de ejecución que se va a dar. Y también en Inglaterra se percibe que los oficiales de ejecución de la Corte Superior reciben muchos mayores casos y los tratan con mayor eficacia de los alguaciles del Tribunal del Condado. Esto todo se alinea con el hecho de que en Europa en este momento hay una tendencia para transicionar al modelo liberal, y esto lo que ha ocurrido es que muchos países en este momento que están pasando por reformas en Europa del Este están viendo cómo transicionar a este modelo liberal, no obstante teniendo en cuenta que siempre va a haber una regulación estricta por parte del Estado y los tribunales, si es necesario. Y también se vio que los 4 países estudiados cuentan con tiempos bien buenos. Por la mayor parte tenían tiempos de ejecución de 2 a 3 meses para llevar a cabo la ejecución. Entonces, con esto me gustaría transicionar al segundo punto que fue mencionado durante este webinar, que es el acceso a la información sobre el patrimonio del deudor. En general, este es el desafío más común encontrado en los países que estudié y se ve mundialmente como un desafío común. Y obviamente por su importancia es importante destacar este punto. Ahora, existen 2 mecanismos centrales para otorgar información del deudor. Primero, el sistema de declaración del patrimonio del deudor, lo cual se fue mencionado aquí varias veces. En este sentido, Alemania e Inglaterra tienen este sistema y también Suecia. Y el segundo mecanismo central que existe es permitir acceso a bases de datos o registros que contienen información. En este sentido, Francia y Suecia dan acceso especial a los oficiales de ejecución a estas bases de datos. Entonces quisiera empezar con Alemania. En Alemania, el sistema actual, el acreedor tiene el deber de investigar los activos del deudor antes de solicitar la ejecución. Es decir, antes de llevar un caso al oficial de ejecución, el acreedor mismo debe ver si puede investigar en registros públicos y encontrar información sobre el patrimonio del deudor. Y con esa información llevar un caso al oficial de ejecución, quien podrá llevar a cabo un embargo de bienes. También el oficial de ejecución no tiene acceso especial a los registros, como se mencionó. Ahora, esta situación se cambia a partir del 1 de enero del 2013, en la cual hay una reforma que será vigente en ese momento, en la cual dará acceso a los oficiales de ejecución a esta información de registros, y en particular también dará acceso a información bancaria. No es decir, la información de cuánto dinero está en el banco, pero sí que un deudor tiene una cuenta en ese banco y el tipo de cuenta suficiente para empezar un proceso de embargo. También es importante señalar que el oficial de ejecución puede tomar una declaración del deudor. Sin embargo, antes de esta reforma, en la situación actual, el oficial de ejecución solamente puede tomar esta declaración del deudor después de un intento fallido de un embargo de bienes, lo cual es una situación un poco extraña, pues sería importante tener la información sobre el patrimonio del deudor antes del embargo. No obstante, también a partir de enero del 2013, esta situación cambia y el oficial de ejecución va a poder tomar esta declaración del deudor antes. También es importante señalar que esta declaración del deudor tiene poder en un sentido porque hay consecuencias para el deudor que tiene que realizar esta declaración. En este sentido, el deudor que tiene que llegar a este punto va a estar registrado en un registro de insolventes, lo cual lo va a afectar en su crédito, en poder tener una línea de teléfono y en un préstamo y todos esos efectos financieros. Por lo tanto, en la práctica, muchos deudores dan su información antes de llegar a este punto para no tener que estar registrado en este registro. Un desafío pendiente en Alemania es la descentralización de los registros de información, especialmente los de propiedad. Es decir, uno sin saber dónde tiene propiedad un deudor es difícil encontrar propiedad porque los registros
están divididos en los diferentes estados por las diferentes regiones y no están centralizados. Ahora, Inglaterra, también el sistema mixto, tampoco le da acceso especial a los registros a los oficiales de ejecución. Sin embargo, le da al acreedor el poder de tomar una declaración jurada. Bueno, es decir, el acreedor puede solicitar al tribunal a tomar esta declaración jurada, lo cual el deudor tendrá la obligación de responder y si no, tendrá consecuencias de estar en desacato del tribunal e incluso puede estar arrestado por no participar en esto y no cooperar. También una ley del 2007 que no está vigente aún, la ley de tribunales, condados y ejecución, va a cambiar la situación en la cual va a dar mayor acceso a los tribunales mismos a buscar información sobre el deudor. Esto va a permitir que los jueces civiles puedan solicitar declaraciones de departamentos gubernamentales o de terceros sobre los activos que tiene el deudor, lo cual va a ampliar la facultad en este sentido. Ahora, como se mencionó, los oficiales de ejecución no tienen acceso especial a los registros, ni tienen una obligación legal a buscar esta información. No obstante, como estrategia de negocio, les conviene hacer eso. Por lo tanto, es común que buscan la información en registros públicos sobre los deudores y también utilizan métodos innovadores o normales, por ejemplo, usar el Internet, el Google Maps en general, a ver si pueden ver que el deudor tiene propiedad. Y bueno, entonces en este sentido, un desafío que tienen pendiente en Inglaterra es justamente que el gobierno les otorgue más acceso a los oficiales de ejecución. Por ejemplo, dándole acceso no solamente a los registros de propiedad que ya están públicos por nombre, pero por dirección, pero dándole acceso de buscar por nombre. Es decir, no solamente tener que saber la dirección del deudor para poder buscarla, pero para solamente con el nombre del deudor poder buscar esta propiedad. Ahora sí tienen acceso especial al registro de vehículos, pero este es el único registro que tienen acceso especial en Inglaterra. Entonces, pasando a Francia, lo cual cuenta con el modelo liberal, como hemos dicho, aquí el huissier de justice es empoderado para acceder a varios registros, incluyendo registros del deudor, registros de propiedad, registros también bancarios. Esto se logró después de varias reformas que realmente fueron proporcionados y impulsados por la profesión misma del huissier de justice. Y esto se vincula también con el hecho de que los huissiers de justice, a través de su historia, se han ido profesionalizando y antes no requerían un grado de abogado, pero poco a poco se dieron cuenta de la importancia de tener una educación muy especializada y muy técnica en este sentido. Y con esto también el Estado le pudo tener la confianza a darle acceso a estos registros a los oficiales de ejecución. En Francia también cuentan con un desafío en cuanto a la descentralización de algunos registros, por ejemplo la de propiedad, y también un problema en el cual tienen múltiples sistemas informáticos que son incompatibles, que nos impide compartir información entre los oficiales de ejecución mismos y también entre los oficiales de ejecución y los tribunales. Y bueno, por último, Suecia es el país que cuenta con uno de los países en Europa que cuenta con un nivel muy alto de acceso a la información sobre el deudor. Se conoce por eso los oficiales de ejecución tienen acceso no solamente a una cantidad extensa de registros, pero también pueden solicitar la información al deudor a través de una especie de la declaración, también a terceros, y también tienen la capacidad de realizar una búsqueda en el domicilio del deudor. Esto, no obstante, no podemos decir que se puede hacer búsquedas generales, porque sí también se toma en cuenta protecciones para el deudor, y aunque tienen todos estos poderes a su disponibilidad, lo común es que utilizan lo justo y necesario, e incluso esto está monitoreado a través de un registro informático de información que tienen, que está disponible a través de toda la agencia nacional. Entonces, para ir terminando, algunas de las conclusiones que he visto hasta el momento en esta investigación en cuanto a las buenas prácticas tienen que ver con básicamente tres puntos interrelacionados. Primero, los incentivos y la estructura de negocio del deudor. Esto es importante
que tenemos estas consideraciones de los incentivos y remuneración y también la competencia, si tiene competencia o no, si va a estar en un distrito exclusivo. Se ha visto en general en la experiencia comparada en toda Europa que las tarifas que pueden cobrar un oficial de ejecución están reguladas por la mayor parte. En Francia tienen una especie muy limitada en la cual pueden negociar el oficial de ejecución con el acreedor, pero esto es una excepción y muy limitada. Pero en general todos los países tienen tarifas reguladas. También en cuanto a la competencia, se ha visto que en los países con un nivel de competencia entre los ejecutores tienen mayor eficacia. ¿Por qué? Porque tienen un incentivo adicional a realizar su trabajo de forma eficiente. Pues hay competencia y no son solamente funcionarios públicos que ganan el mismo salario, no obstante su desempeño. Bueno, segundo, un punto importante a destacar son las medidas de control que existen y la profesión capacitada, la importancia de una profesión capacitada. A lo largo de Europa se ha visto que se ha ido profesionalizando esta carrera del oficial de ejecución, pues se ha dado cuenta que esto es importante ambos para las partes, que pueden tener la confianza en esta figura que está teniendo este poder muy importante y que va a tener acceso a información confiable, etc. Y también por el Estado, para que el Estado tenga también confianza que esté realizando esta función en una manera profesional, supervisada, con medidas de control, y en este sentido le pueda dar información sobre los bienes y el patrimonio del deudor y no tener tantas preocupaciones de si esta información se va a utilizar para un propósito no entendido. Y bueno, por último, el punto importante es la colaboración del Estado para otorgar acceso a información del patrimonio del deudor, como ya hemos visto a través de este webinar. En este sentido, este es uno de los problemas más grandes y más comunes que existen en la experiencia comparada, y las reformas que están ocurriendo hoy en día y que están en este momento en proceso, que van a ser vigentes el próximo año, etcétera, se tratan justamente de esto y cómo otorgar mayor acceso para buscar el patrimonio del deudor. Y bueno, con esto termino. También se va a publicar un estudio completo sobre esto, así que mucha más información va a estar disponible sobre estos países. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Natalie Reyes. Con esto cerramos la primera parte, que son las exposiciones de los panelistas. Si alguno tiene algún comentario, este es el momento en el cual los pueden hacer. Nos han llegado algunos ya por el chat. Una aclaración que nos llega desde Colombia para Macarena, que dice que el código vigente de Colombia es de 1971, con sus reformas. Así que veremos. Las preguntas para Gerardo. Dice que ¿qué vendría posterior a la ley de cobro judicial, dado que fue pensada como algo temporal? Que has dicho que fue algo temporal. ¿Y cuál es la razón por la cual consideras que el sistema monitorio ha fallado? No, gracias por la pregunta. Yo no creo que el sistema monitorio haya fallado. Es decir, la reforma procesalmente hablando está bien estructurada y es temporal porque la reforma procesal integral se va a hacer en el proyecto del Código Procesal Civil Oral, que cuando el Código Procesal Civil Oral, si Dios lo permite, sale publicado o sea ley, va a incorporar la ley de cobro, va a incorporar todas las normas sobre cobro. Entonces ya no necesitamos una ley independiente. Esta ley lo que hizo fue simplemente resolver un problema agilizándolo. El proceso de monitoreo ha funcionado perfectamente. Se pensó en un proceso de monitoreo muy ágil, bien estructurado. Se dicta con la demanda, que todo es digital. Las notificaciones son digitales entre partes también, entre el juez y las partes. El monitoreo se dicta la resolución intimatoria y se le da el traslado al demandado para que se oponga. La oposición quedó limitada a únicamente 4 defensas, nada más, para equilibrar estos de los derechos y de 4 defensas. La cuestión de la falsedad del documento, que lo hablamos por el tema de la perjudicialidad, pago, prescripción y cuestionar la exigibilidad del título. Esas 4 defensas nada más.
Si hay, y con prueba idónea, si el deudor opone alguna de estas 4 secciones con prueba admisible, pertinente y útil, sea audiencia oral. Si no, la oposición sería infundada, se rechaza por infundada, sin apelación incluso. Es decir, estructuralmente el proceso monitorio creo que está bien. Donde nosotros todavía tenemos que trabajar un poquito más es en la parte de la organización de los juzgados especializados. Organizarlo de tal manera que el tiempo de respuesta de estos procesos monitorios y los procesos de ejecución en general sea más corto todavía, ¿verdad? Es decir, el tema de la duración de los procesos no solamente descansa en lo ágil de la reforma o lo ágil de la ley, también descansa en la operatividad de la ley. Y nosotros procesalmente creo que está bien diseñada la ley de cobro, el monitoreo y la ejecución, los remates simplificados, todo realmente bien simplificado, bien pensado, creo yo. Pero donde lo que no hemos logrado, quizás por la falta de presupuesto, quizás porque queríamos que la ley de tasa judicial tuviéramos mayor presupuesto para incorporar juzgados especializados con mayor dinamismo, con mejor organización, ahí donde hemos fallado quizás un poquito, no en la reforma procesal, sino en la organización interna de los juzgados, de manera de que si una demanda entra, qué sé yo, que entre la presentación de la demanda y que se le dé curso, los tiempos de respuesta sean mucho más cortos de los que tenemos ahora, que ahora pueden andar en 3 o 4 meses a veces para atender la demanda, y eso no debería ser así. Y además la ley no está pensada en eso, pero hemos tenido problemas, repito, más que todo en la carga laboral, que se ha hecho muy grande. Yo comentaba ahora que teníamos casi 45,000 expedientes por juzgado de solo San José, con apenas 9 jueces, con un personal de 25 personas aproximadamente, y con un fenómeno muy interesante que la pregunta me lo permite aclarar, un fenómeno. Quizás esto podría concluir de que la reforma procesal contribuye a que la gente crea en el Poder Judicial y quiera cobrar. Lo que pasa es que hay una avalancha, sobre todo de cobros pequeños, ¿verdad? Aquí hablaban ahora de cobros de ciertas sumas. En Costa Rica los juzgados especializados funcionan sin cuantía. Por lo tanto, hay veces que hay gente que cobra. Además, voy a ponerlo así, un ejemplo hasta ridículo. Bueno, hasta ridículo, es un ejemplo ridículo. Nosotros hemos tenido cobras hasta de $1. Y todo un mecanismo, todo un juzgado especializado para cobrar $1 de capital, pues no es justificado. Necesitamos hacer algunos ajustes en ese tema, pero no por la reforma, sino por la organización. Gracias, Gerardo. Para las dos investigadoras, sobre el criterio que han tenido para elegir los países sobre los cuales hicieron la investigación. No sé si Macarena querés empezar. Sí. Bueno, a mí se me solicitó que trabajara con países de la región y viéramos distintos niveles de reformas, en que haya habido ya procesos de reforma como el uruguayo, otro que estén en vías, como el colombiano, el chileno, y especialmente la experiencia de Costa Rica, que como hemos visto ha sido una de las experiencias más novedosas que hemos tenido en la región. No hay un criterio específico en relación a ciertos países en cantidad de personas, de habitantes, número de jueces o ingresos de causa, sino que más bien mirando distintos momentos de procesos de reforma. Como todas las decisiones a veces son un poco arbitrarias, no obedecen a criterios específicos, pero la idea era mostrar cómo habían avanzado y en qué niveles iba cada una de ellas. Esa era la idea. Natalie. Sí, yo estudié los países que estudié fueron elegidos principalmente por ser buen representante del modelo que tenían y también por estar dentro de procesos de reforma. Por ejemplo, Alemania, y en este momento y ya por años ha sido debatido que se debe cambiar el modelo liberal, pero mucha gente, bueno, en general la mayoría en los parlamentos en este momento prefieren que se quede en el modelo mixto o judicial atenuado, en lo cual tiene ahora. Por su parte, también Inglaterra hasta el 2004 tenía el sheriff, en lo cual tenía competencia exclusiva, y ahí se cambió
a el High Court Enforcement Officer, que tiene competencia nacional. Por lo tanto, fue un cambio bastante drástico que encuentro que es importante mostrar. Y bueno, por su parte también Francia y Suecia cuentan con modelos clásicos ejemplares del modelo liberal y el modelo administrativo. También en cuanto al modelo liberal, fue contemplado en algún momento estudiar los Países Bajos, que es aún más liberalizado que Francia, así que sería interesante verlo también. Pero elegimos Francia por ser el país como que bajo bastante regulación estricta, un ejemplo que tiene bastante éxito y es conocido internacionalmente por estudiarlo. Gracias, Natalie. Gerardo, y a continuación puedes hacer cualquier comentario que quieras. Es sobre la resistencia que han tenido para impulsar este nuevo sistema de innovación en Costa Rica y ponerlo en práctica, si es que la hubo. Creo que culturalmente Costa Rica sí, la resistencia tal vez sea muy marcada, pero es por la innovación en dos aspectos. Uno, en el uso de la tecnología. Todavía, a pesar de que estamos en un mundo ya más globalizado y se usa mucho la tecnología, todavía de un momento a otro de recibir la notificación por escrito, leerla, a tener que bajarla en línea, nosotros ya estamos notificando, en Costa Rica se está notificando en línea a todos los abogados, ya no es la cédula que se envía ni se envía un archivo tampoco, sino que se está trabajando incluso una notificación en línea, nada más se le comunica que en el expediente tal existe una comunicación y el abogado ingresa al expediente electrónico y de ahí lee directamente la resolución que el juez dictó. Todo esto, los cambios a nivel del usuario y a nivel interno del Poder Judicial. Lo interno es que nuestros jueces y el personal auxiliar se acostumbre a trabajar solo con expedientes en línea o los expedientes electrónicos, y eso ha costado un poco al principio, ya no el manejo del expediente físico, de leerlo, estudiarlo. Incluso a nosotros en materia de apelación no es lo mismo a veces que uno está acostumbrado a saber que buscaba un expediente y ahora hay que buscar digitalmente y hacer el examen de todo. Y lo segundo, que creo que no es algo negativo, pero que también y no es resistencia, pero también se ha costado acostumbrarnos a trabajar la oralidad en este tipo de materia. Porque es una oralidad, yo creo que la oralidad en la cobranza, ¿verdad? Porque hay países donde no han optado por la oralidad, sino que si hay oposición se van a la vía declarativa de una vez. Es el caso, creo que es de Uruguay, de España, me parece también. Nosotros optamos en introducir un monitorio con oralidad, una oposición restringida con audiencia oral y que se resuelva de una vez, pero es una oralidad relativamente simple, pago, prescripción, problemas de exigibilidad. Entonces, tampoco es una oralidad con testigos ni con gran cantidad de pruebas normal como un proceso con una controversia de otro tipo. Pero sí llegar a la oralidad, acostumbrarse a que los abogados tienen que llegar puntualmente, que si no pueden ir tienen que enviar un sustituto. Nosotros incluimos una norma para que la audiencia no se suspendieran por falta de abogados, que si el abogado no va, tiene que enviar un sustituto. Eso en Costa Rica ha provocado algunos problemas porque hay gente que cree que esto afecta la libertad de seleccionar el abogado que yo quiero y incluso la libertad de trabajo, porque si yo no puedo ir, si yo tengo trabajo y me contratan y yo no puedo ir, tengo que enviar a otro y a mí fue el que me nombraron. Ha sido una discusión interesante sobre el tema de esto. Y la apelación en el mismo momento. Entonces, yo lo que siento es que nos hemos tenido que ir acostumbrando a, creo que la ley de cobro judicial incluso entró a regir, me parece que 3 meses después de la promulgación. Entonces, como que tampoco hubo mucho tiempo en decirle a la gente, cambiemos todo un sistema que tenía muchos años de cobro escrito para introducirlo en un sistema muy simplificado, totalmente electrónico y con audiencia oral. Eso como que en un principio ha repercutido, tenemos ya 4 años, nos vamos acostumbrando cada vez más y se ha logrado. Entonces me voy a aprovechar para así decir una pequeña idea, que aquí se ha hablado mucho de desjudicializar, palabra que yo también tuve que repetirla bastantes veces frente al espejo. Desjudicializar en Costa Rica también se ha hecho y hay un fenómeno bien interesante.
Primero que todo, en materia de obligaciones reales, las prendas y las hipotecas, existe una norma en el Código de Comercio nuestro, la posibilidad de que las prendas se puedan ejecutar privadamente por medio de un corredor jurado. Esa norma está ahí y se han hecho esfuerzos para ponerla en práctica y ha costado mucho porque culturalmente la gente le cuesta que sus bienes se los remate a alguien que no sea un juez. El tema de la confianza del juez es algo que tenemos que ir trabajando como para decir que otro lo puede hacer igual que el juez sin que exista la desconfianza. Y luego en Costa Rica también se ha puesto muy de moda, esto sí está más de moda todavía, que son los llamados fideicomisos de garantía. Y entonces por la vía del fideicomiso de garantía también se ha desjudicializado los remates o los procesos de cobro hipotecario, porque entonces la gente toma una operación crediticia y le traslada a un fiduciario de una vez su propiedad, y en caso de incumplimiento el fiduciario es el que la vende públicamente y con eso le paga al acreedor. Entonces se evita el pase, el tránsito por la vía judicial. Entonces son dos ejemplos de desjudicialización que Costa Rica los tiene, el corredor jurado en mercantil y el fideicomiso de garantía, que ha funcionado, aunque no ha dado algunas discusiones no tan pacíficas, ¿verdad? Y a nivel interno también se desjudicializó algo, pero ya muy interno. Antes de la reforma a la ley de cobro judicial, los jueces, personalmente el juez salía de su oficina a celebrar los remates. Y él era el martillero, ¿no? Y el juez tenía que salir y pasaba toda una mañana o todo un día celebrando remates. Y eso es pérdida de tiempo para un juez. Nosotros en la ley de cobro judicial lo desjudicializamos, pero internamente. ¿Qué significa? El juez lo ordena, nada más, pero la celebración material del remate lo hace un auxiliar, un funcionario auxiliar del despacho, que no es abogado, sino un debidamente capacitado, pero un personal parte del personal de apoyo, pero no el juez. El juez se dedica más allá a labores más jurisdiccionales de cobro y entonces eso es un tema también de desjudicialización, que lo metimos en la ley de cobro y eso nos ha dado un buen resultado, porque entonces ya no desviamos mucho al juez en labores más administrativas del remate. Gracias, Gerardo. Macarena. Sí, yo quisiera comentar un tema que me parece extremadamente relevante de lo que hemos estado discutiendo acá, porque así como en Chile se ha debatido sobre la posibilidad de desjudicializar o no, y los pros y los contras que yo les comentaba antes, y la naturaleza, la jurisdicción y qué significa eso, por las exposiciones que hemos escuchado en Costa Rica es una discusión semejante a la que se dio en su momento, en Alemania es lo que está ocurriendo, y entonces cabe preguntarse, a mi juicio, por esta idea que está detrás, que no se podría desjudicializar porque nuestras constituciones consagran que es una facultad de los jueces llevar adelante las funciones de ejecución. Y que cualquier intento por dejar en manos de otro agente implicaría reformar la Constitución, o sea, hacer una reforma constitucional, que probablemente muchos países prefieran no meterse en eso porque es una cuestión ya mayor, ¿no? Involucra otros tiempos y esfuerzos y bueno, intereses que están allí en juego. Por lo tanto, más bien pareciera ser que la tendencia es decir, bueno, mejor esto parece ser un poquito complicado, nos quedamos con lo que tenemos. Yo creo que acá es un tema que nos debiera llamar a reflexión, porque si efectivamente es solamente por una norma constitucional que establece que la jurisdicción le compete a los tribunales y que dentro de ella está la de la ejecución, bueno, habría que entrar a preguntarse qué es lo que realmente es de la esencia de la ejecución. No solo porque esté en la Constitución vamos a tener que quedarnos como cerrados ahí con una camisa de fuerza, sino que preguntarnos ya más bien desde una perspectiva doctrinaria, jurisprudencial, qué debemos entender. Y si es así, bueno, aquí podría abrirse un mundo de discusiones, temas, preguntas, y quizás uno podría encontrar buenas razones para decir que es posible desjudicializar sin modificar las constituciones de nuestros países. Desde luego, tal vez una razón, y que aquí me aventuro a plantear, es que la jurisdicción, se ha sostenido que de la esencia de la jurisdicción es lo de conocer y de juzgar, y que más bien las fases de ejecutar o hacer ejecutar los juzgados, como lo consagra al menos la Constitución chilena, sería una facultad que se une por conexidad a la jurisdicción y que por tanto no necesariamente sean los jueces como personas naturales encargados de llevar adelante
estas labores. Recién nos decía Gerardo, que imagínense, en Costa Rica el juez salía, perdía horas, tal vez recorriendo calles y barrios para rematar un bien, y en circunstancias que eso perfectamente lo puede hacer un agente distinto, como ocurre hoy día y aquí también en nuestro país a propósito de los bienes muebles. Entonces yo creo que aquí se nos abre un mundo de temas que podemos empezar a analizar en cada uno de nuestros países, la necesidad de las reformas, cuál es la esencia de la jurisdicción, y dejar tal vez como pasar esta barrera, ¿no?, de que si no, la Constitución dice esto, entonces no podemos hacer nada. Preguntémonos por qué, hasta dónde, cuándo, cómo, cuál es el límite, porque tal vez ahí se nos pueden abrir algunas ventanas. A mí me parece que es posible desjudicializar sin reforma, aventuro mi propia opinión, y que creo que tiene bastantes ventajas hacerlo, por dos razones bien importantes. Una razón es que estaríamos entregándole a un agente profesional, si seguimos los modelos europeos, este cargo, esta labor. Hoy día en general, por ejemplo, en mi país, yo no quiero referirme a otro, muchas de estas gestiones las realizan auxiliares de la Administración de Justicia que no necesariamente son profesionales. Por una parte, se trataría de una persona especializada en este tema, o sea que estaría exclusivamente dedicada en un 100%, o probablemente ahí podría uno analizar distintos modelos, pero en una gran parte importante de su tiempo a estas gestiones. Por lo tanto, se trataría de personas que van a tener un rol específico en esta materia, que van a conocer, por ejemplo, todo lo que significa los registros, las bases de datos, cómo llega la información. Eso es una gran tarea. Y por otro lado, porque también preguntémonos lo que nos muestra la evidencia empírica. Hoy día, en realidad, los procedimientos ejecutivos, con una baja oposición de excepciones por parte del ejecutado, se reducen a varias gestiones más bien administrativas, ¿no? Podemos discutir si el mandamiento de ejecución y pago es realmente administrativo o una resolución. Yo creo que eso no cae duda, de una resolución judicial y quién debe dictarla, pero el tema por ejemplo, del embargo o del retiro de los bienes o la propia subasta, uno podría perfectamente cuestionar si realmente tiene un componente 100% jurisdiccional. Y entonces, claro, allí las cuestiones ya no parecen tan blanco y negro, empiezan a aparecer algunos colores, unos tonos grises, que yo creo que es importante que lo debatamos en estos contextos de reforma en los que estamos viviendo en nuestros países. Muchas gracias, Macarena. Bueno, una última intervención de cada uno como comentario final antes del cierre. Empezamos por Natalie. Bueno, yo solo agradezco la oportunidad de estar aquí, poder compartir este estudio. Encuentro que es muy importante siempre poder ver la experiencia comparada cuando se analiza reformas que se hacen en un país, para poder ver ambos los éxitos y los desafíos que se enfrentan en diferentes países. Así que agradezco a CEJA y GIZ por eso, y también por si alguien quiere leer en mucho más detalle el informe final que va a salir, se va a ser publicado como a principios del 2013. Bueno, muchas gracias. Gracias, Natalie. Gerardo. Además del agradecimiento también extensivo, yo creo, soy fiel creyente de que las reformas procesales por sí solas no son suficientes para solucionar los problemas de nuestras respuestas al usuario. Nosotros debemos de mejorar la calidad de la justicia. El servicio de justicia tiene que ser mejorado todos los días, y las reformas procesales es apenas el inicio, el parte del camino. Tenemos que insistir en mejorar nuestras culturas, en mejorar la capacitación, en mejorar los sistemas, la incorporación de lo electrónico, la incorporación de sistemas fuera del Poder Judicial. Por ejemplo, en Costa Rica ya le hemos delegado a los notarios públicos las notificaciones. Ahora en la ley de notificaciones del 2009 los notarios públicos pueden notificar, ya no solamente por parte del juez. Los notarios públicos tramitan sus sesiones también fuera del Poder Judicial. Entonces hay una labor, al menos en nuestro país, de ir también sacando algunas cositas que no son propias del juez. ¿Y para qué? Para ir con un camino de que los tiempos de respuesta, que el usuario sienta que el Poder Judicial, no solamente confiar en el Poder Judicial, sino que también le den un tiempo de respuesta razonable. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y finalmente, Macarena. Bueno, también me quiero agradecer la oportunidad, porque me parece que es tremendamente relevante que podamos debatir y compartir con profesores, jueces de distintos países nuestras realidades, porque muchas veces dialogamos a puerta cerrada internamente y no conocemos las experiencias de
de otros que van más adelante, que han vivido procesos de reforma y que a lo mejor nos pueden mostrar varias lecciones, como por ejemplo lo que acabamos de escuchar de parte de Gerardo. Y solo señalar e insistir en la idea con la que yo comencé mi exposición, que me parece que es clave que entendamos que todo lo que es la ejecución no es una cuestión accesoria, marginal, que debe quedar como al fondo de la lista de las prioridades, como ha sido hasta ahora. Me parece que es un momento súper importante de volver a darle, no sé si volver, porque tal vez nunca lo ha tenido, pero sí relevar el papel fundamental que tiene para la sensación de justicia, de lo que decía también Gerardo, de que las personas se vayan con una respuesta que no solo sea un papel o una declaración. Por ahí hay un autor que dice, si esto no operara así, la sentencia sería un papel mojado, que se lo llevaría el viento, ¿no? No sirve para nada. Tenemos que pensar en mecanismos que permitan que ese papel no sea votado y dejado en un cajón, sino que tenga una concreción práctica. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos todos los que estamos trabajando en estos temas. Nuevamente, muchas gracias a los tres y a todos ustedes por seguirnos. Los invito a que puedan ver la repetición de esto a través de nuestra página web www.cejamericas.org. Esto ha sido todo por este Ceja Webinar. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.